Además, hoy en la tertulia capital, don Pedro Esbar, que es presidente del Consejo Económico y Social de Madrid. Buenos días, don Pedro. Buenos días, me voy a cambiar de día, porque ¿Sí? Todo pasa en el fin de semana y el lunes es cuando tenemos que decir esas cosas tan importantes y no sé si nos ocurre. Don Ignacio, es presidente de Senior Internacional, ¿qué tal? Hombre, bien, muy bien. Buenos días, muy buenos días. ¿Más tranquilo después de lo ocurrido en Grecia? Sí, hombre, sí, esto todo se arregla viendo Ozu, que no pasa nada. Y don Ignacio Ruiz Jarabo, socio director del bufete Carrillo y Ruiz Jarabo Asesores. ¿Qué tal, don Ignacio? Pues expectante por lo de esta noche, que es lo verdaderamente importante. ¿El G20? No, el partido España-Croacia. El partido España-Croacia. Ya se nos había olvidado. No me lo puedo creer. ¿Están ustedes ya tan hartos de estas historias? Algo sí, porque yo suelo decir siempre que no todo es política, porque cuando esa gente intervención dice todo es política, al final hasta lo que decides en la comunidad de vecinos. Yo no, todo no es política. Los toros, ay caramba, los toros sí. Toros, sí. Digo, los toros sí. Digo, la religión, ay caramba, la religión también, etcétera. Pero bueno, no todo es política. Ahora quiero decir, no todo es economía, por Dios. Pero esto que acaba de ocurrir en Grecia, ¿qué lectura tiene a su juicio? Pues que es, como todo el mundo dice, un respiro. Nada más que un respiro y que los miembros como más débiles de la Unión Europea tienen aún muchísimo que hacer. Y ahora diré lo que pienso que debería hacer España e Italia. Pero sí quiero decir de paso algo sobre las palabras de Westerwelle sobre los eurobonos. Los eurobonos son como una tarjeta de crédito corporativa o una tarjeta de crédito de la autonomía. Yo gasto y ya me pedirán las cuentas. Y en las compañías que van bien, uno gasta con su propia tarjeta y luego miran a ver si se lo reembolsan. Y esto de... Sí, vamos a sacar unos eurobonos para que mi tipo de interés baje, suba el de Alemania, y yo no tenga tanto ahogo en emitir deuda. Sí. No, eso no lo va a aceptar Alemania y no debería aceptarlo. Eso parece, don Ignacio. No, hombre, yo creo que hay que ponerse el contexto griego. Entonces, yo creo que es un increíble ejercicio de responsabilidad de los griegos, ¿no? Porque estando como está el país, que está en una situación muy complicada, con unos niveles de pobreza muy elevados, porque en España tenemos un porcentaje de paro elevado, en Grecia también lo tenemos, pero la visión de la pobreza que ves en las calles de Grecia no es la que estamos viendo en España de momento, y digo de momento, pero es terrible. Y en esa situación tan complicada, con los alemanes, como siempre, ayudando pocos, cada declaración que hacen es otra pedrada en el ojo a los pobres de los griegos, en ese contexto los griegos votan y votan permanecer en el euro. Manda truco, o sea, un aplauso. Ahora, en la segunda parte de este escenario, hombre, Grecia tendrán que ayudarle a flexibilizar el escenario, porque como no le ayuden a flexibilizar el escenario, a lo que nos podemos enfrentar otra vez es que esto vuelva a saltar por los aires, tengamos elecciones otra vez después del verano, y ahí a lo mejor quien sale es la izquierda radical y aquí se acabó lo que se daba. Bueno, y se va acabando el dinero, que dice el Instituto de los bancos europeos, que con el rescate a los bancos españoles ya se ha quedado casi sin fondos para rescatar a alguien grande. 3 comentarios muy breves sobre lo de Grecia. Primero, se ha ganado por la campana. Han sido 2 puntos porcentuales que ha permitido obtener la prima de 50 diputados del sistema electoral griego. Eso es muy notable, que al primer partido se les regalan 50 diputados. De haber sacado 2 puntos porcentuales más el Partido Radical de Izquierdas, hoy habría mayoría en el Parlamento griego, mayoría de los anti-euro. Es decir que, bueno, ha sido un respiro, pero por los pelos. Segundo, todavía queda por ver lo que hace el PASOK, porque la mayoría es Nueva Democracia más PASOK, pero PASOK extrañamente ha dicho que no formará parte de una mayoría en la que no estén los radicales de izquierdas. Bueno, parece un poco... Pero otros, absurdo, no Syriza, sino otros de izquierdas, ¿no? Otro grupo de izquierdas. En todo caso, parece que está exigiendo que haya presencia de los que son menos euros, ¿no? Con lo cual, bueno, una cierta incertidumbre existe, ¿no? Y en tercer lugar, el tercer comentario es por las palabras que acabamos de oír del futuro primer ministro griego, si nada lo impide, finalmente. Ha dicho, el pueblo griego ha decidido permanecer anclado, y me paro ahí. Luego ha dicho en el euro, pero yo me quedo en permanece anclado. Ojo que a veces las palabras nos traicionan, ¿no? Ojalá no sea así, y ojalá el pueblo griego permanezca todo menos anclado. Lo que hace falta es movimiento, dinamismo y pasos al frente. Tiene razón, hay un 40% de abstención, ojo, en estas elecciones. Y en Francia casi un 50%, En Francia casi un 50% de abstención. Claro, pero es que el problema que tenemos es, a mí ya, claro, como decía don Pedro, a mí realmente esto ya aburre, ¿no? Es decir, cuando te pregunta, llegas a cualquier café, bocadillo, cualquier actividad,
y todo el mundo está con la misma conversación y a uno le toca pues muchas veces el que te preguntan ¿y cómo salimos de esta? ¿Y cómo lo ves? Y cómo no sé cuánto. Y yo ya acabo diciendo una historia que es la siguiente. Mira, aquí hay la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía, hagamos lo que hagamos, hijo, no lo vamos a poder solventar nosotros y está sujeto a una serie de fuerzas de tal calibre que ya es muy difícil saber quién puede manejarla. Y nos queda la micro. Y en la micro, que es lo que estamos el resto, lo que nos toca es trabajar todos los días. Pues es lo que dices, pues mira, te vas a tomar un café, te vas a comer, contratas a un trabajador, pides un préstamo, tal. Esa micro es la que nos toca hacer y hacerla mejor cada día, porque es que no hay otra forma de salir. Sí, señor. Los empresarios y las familias, los empresarios y las familias, desde el inicio de la crisis, se han recortado 250.000 millones de euros en deuda. O sea, el esfuerzo ya lo hemos hecho nosotros. O sea, los empresarios y las familias nos hemos apretado el cinturón y hemos pagado 250.000 millones de deuda. Luego falta... La administración pública, en ese mismo periodo, ha incrementado su deuda en 350.000 millones. Pues a mí me sigue sacando de quicio todas estas noticias que vemos de casos de corrupción, de escándalo, de ceses forzados, etcétera. Es que no hay día que no salga uno. Sí, precios de cuadros. Es que no hay día que no salga uno. Lo dice uno. usted por el que encargó Álvarez Cascos de 179.000 euros. 190.000 euros. 190.000 euros, un retrato, y pidió que se lo hiciera Antonio López. Firmó además la factura Pepiño Blanco como ministro. ¿Estamos locos? Estamos locos, efectivamente. Yo creo que ¿Cómo se puede aceptar eso? Sigue faltando una mínima dosis de ejemplaridad en los gobernantes y evidentemente de ahí para abajo luego no se aprieta el cinturón. Pero sí, yo creo que son temas ejemplarizantes. Es decir, yo lo que es al final, el legislativo, ejecutivo y judicial, al final lo que tendría que suceder de todo esto es que alguien pagara esto. Es decir, lo que tendría que ser sería... ¿Nosotros, usted y yo? No, pero no pagar en efectivo, sino pagar... con una condena. Sí. Es decir, lo que no puede pasar es la sensación de que aquí no pasa nada. Yo creo que al final el hartazgo este de las elecciones, de que la gente no vota, es por la sensación de escoja quien escoja, que es eso lo que está calando al final, si son los sinvergüenzas. Es que eso es lo que cala, porque al final dices, una caja se quiebra y no pasa nada. Sí. Se descubre un escándalo de cualquier administración y no pasa nada. Otro día, en una de estas televisiones, hacían un repaso de todos estos casos de corrupción así potentes de los últimos 6-7 años y dónde está cada uno de los imputados, están todos en su casa. Y mire todos. lo que sigue habiendo. ¿Confía usted en los jueces? Ahí tiene usted un máximo representante de la justicia. ¿En qué situación? Esta semana se espera que presente la dimisión. Presentará la dimisión. Bueno, es que... Y ya está. No la ha presentado, no sé si... No la ha presentado porque ahora tienen el bicentenario, quieren celebrar el bicentenario del Tribunal Supremo. Y es verdad que... Pero la presentará seguro dentro de 2... O sea, primero lo celebra y luego... Bueno, tiene que presidir las reuniones porque no habría quien, pero luego se tendrá que ir. Lo que sí que me ha parecido curioso es que hubiese una división política en el Consejo del Poder Judicial. Es decir, que la derecha votaba con y la izquierda contra. Efectivamente. Eso no da... Es que es otra Cámara del Parlamento. Pero así lleva 20 tantos años. Sí, pero sí, lo sé. Pero en este caso... La separación de poderes de la que... Claro, sí es lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Sí, lo que decíamos antes. Lo que es curioso, porque yo no es que me haya dedicado a analizar este caso, pero sí, por lo que he estado leyendo, es que lo que es curioso es que este individuo, conforme a legalidad, no ha hecho nada incorrecto. ¿Por qué? Porque resulta que no había ninguna obligación de justificar ese dinero. Es decir, conforme a legalidad, no ha hecho nada incorrecto. Y cuando el señor Álvarez Cascos encarga el cuadro por 190.000 euros al pintor, tampoco es ilegal. Dices, ya, ¿a dónde hemos llegado que alguien puede gastar y hacer este tipo de temas y no justificarlo? Como dicen vulgarmente, le han pillado con el carrito del helado. Entonces, el tema resulta que ahora lo peor de ese escenario es cuando se intenta justificar lo injustificable. Oye, ¿te han pillado con el carrito del helado? Pues ya está, hombre. Como todo el mundo tenemos que hacer, me han pillado. Dimito. Y pido perdón. Pero la cuestión de fondo, porque vamos a ver, tú dices bien, Ignacio, no ha hecho nada ilegal. Entonces, ¿qué es lo que técnicamente qué es lo que ha ocurrido? Que ha tirado de una cuenta que tiene unos altos cargos que se llama la de gastos de representación, donde no se exige más que justificar que hay un gasto. Punto. No que el gasto sea necesario ni que el gasto sea requerido para el ejercicio de la función, ¿no? Entonces, me parece bien la crítica a Carlos Díbar. Yo creo que nos hemos cebado demasiado en términos comparativos. Yo creo que en términos comparativos es inconcebible la cacería que ha habido contra Carlos Díbar frente a la laxitud que ha habido entre otros casos.
casos, ¿no? Pero no voy a eso ya. Lo que voy es que a que la gran falta de reflejos es la reforma también del concepto retributivo. Señores, revisemos los gastos de representación. ¿Qué es eso de que un alto cargo, por ser alto cargo, disponga de una cantidad para hacer con ella lo que quiera? Viva como un millonario a costa del esfuerzo de los ciudadanos, porque se trata al final de eso, ¿no? Don Pedro, usted se ha comprado el Ferrari con cargo a la tarjeta, ¿no? Yo, sí, pero la tarjeta tuya, que no sé, te la he quitado, no te has dado La cuenta. tertulia capital, enfocando los temas del día sobre las elecciones griegas y el resultado, lo que ha dicho el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, es esto. Lo que vamos es a trasladar un mensaje de confianza en el euro. El euro es una moneda muy importante. El euro ha sido fundamental para nuestro país y para otros países de la Unión Europea. Nosotros hemos mejorado mucho desde que hemos entrado en el euro. Es verdad que la última etapa ha sido una etapa complicada. Parece que se ha metido en un jardín ahí al final, ¿no? Cuando dice que España ha mejorado mucho con el euro, aunque la última etapa no haya mejorado tanto. Bueno, como si no se piera por dónde salir. El jardín es que le queda mucho que hacer a él como presidente del Gobierno. Y que esto es, toda la prensa lo dice, un respiro. Prensa nacional, extranjera, todo es un respiro. Entonces, es necesario que se miren qué nuevas medidas se pueden tomar. Inmediatamente, pues, tiran de la pistola del IVA. Bueno, y de bajar sueldos a los funcionarios, propone el FMI. Eso se dice, bajar sueldos a los funcionarios. Otra vez. Cerrar algún banco. Claro, no puede uno cerrar un banco que es sistémico, por así decirlo, como Bankia, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, porque lo que hay que hacer, lo que es una forma, hay dos cosas. Cuando se dice que se cierra, que un banco lo salvan, en realidad no salvan al banco, salvan a los depositantes. Bien. Bien. Entonces, los depositantes cierra el banco. Y eso, pero yo diría que en el caso de Bankia, el tamaño de los depositantes, la cantidad de los depositantes es tal que quizá en ese caso se podría, cambiando toda la cúpula y todo, intentar salvar el banco, aunque la verdad es que la presidenta de Bankinter ha protestado porque dice ahora vaya una competencia desleal. No, de razón. No le quitéis el puesto a Pedro Guerrero, la consejera delegada de Bankinter. La consejera delegada, perdón. La consejera delegada ha protestado y creo que con razón. Bueno, podríamos discutir sobre los grandes bancos y quizás se pueda cerrar, pero los otros, ¿por qué cargar a las cajas buenas con cajas malas? Y lo primero que nos gustaría y que le gustaría a toda Europa ver es que el gobierno cierra algunos de los bancos que no están y subasta subasta las sucursales y subasta lo que sea. Eso es lo primero. Segundo, no solo hay que recortar el gasto público central del Estado, sino el gasto de las autonomías de forma verdaderamente drástica. Y solo la autonomía de Madrid está pasando el listón. Sí, solo cuando se hace transparencia salen cosas como lo de la Comunidad Foral de Navarra, que nos ha dejado a todos hepatados. Sorprendido. Vaya historia con el IVA de los automóviles de la planta de Volkswagen. O sea, que se los vendía una sociedad que estaba en Barcelona, esa sociedad reclamaba el IVA a la tienda española. Eso, vamos, sí, pues no sé ese cómo le tipo. llaman ustedes, pero Ahí el Estado tiene que sentarse con las autonomías y decir, señores, si ustedes no se portan bien, nos hundimos todos. Y que sea Cataluña la que diga a Andalucía, tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y yo creo que esa es una labor muy difícil, pero que tiene que hacer el gobierno central. Bueno, hoy hablarán, si me permiten, de ello los líderes del mundo en el llamado G20, en la reunión de México, a la que fíjese cómo se ha presentado el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick. Estamos hablando de poner sobre la mesa 100.000 millones de euros, unos 125.000 millones de dólares, y es alucinante que se haya tomado como algo negativo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque la ejecución ha sido muy pobre, la gente no sabe cuál es el mecanismo de subordinación o qué efecto tendrá sobre la deuda. Tenían una gran bala y la han desaprovechado. Una gran bala y la han desaprovechado con España, decía el presidente del Banco Mundial. No, pero tiene razón, porque esto pasa como con el rescate griego. Es decir, durante casi un año había una reunión y coges los informativos y dicen, mañana reunión urgente de la Comisión, pasado mañana reunión definitiva de la Comisión. Y así estuvimos un año hasta que al final dieron una parte del rescate. Pues estamos en el mismo escenario. Es decir, el mismo escenario es, esto tendrían que haber anunciado, como todo, la ley con el reglamento. O sea, tener claro de esto se va a hacer en el próximo mes y se va a hacer mediante este mecanismo. Y rápidamente, ¿verdad? Eso tranquiliza al mercado. Ahora de repente te dicen,
le vamos a dar 100.000 millones. En España dicen que solo van a necesitar 70.000. De repente dice, bueno, ¿y estos 30.000 qué pasa? ¿Que sobran o no sobran? ¿Qué pasa con ellos? Nadie sabe cómo. Se está diciendo si tienen que pagar los bancos al 8, o si no tienen que pagar, o si lo tienen que pagar más adelante. Al 8. Pero esa es otra. Durante 2 años los bancos españoles recibían dinero del Banco Central Europeo al 1%, y lo colocaban en deuda pública del Estado al 4, 4,5, 5%, con lo cual se embolsaban sin asumir riesgos y de una forma muy sencilla un diferencial significativo. Y ahora ocurre lo contrario. Ahora resulta que este rescate va a llegar a través FROB al 3%, y sin embargo el gobierno español, el FROB, se lo va a prestar al 8, 8,5, ¿no? Con lo cual ahora justo lo contrario. Esto no se entiende. No se entiende por parte de los que más o menos nos movemos en este mundo. ¿Qué decir ya del consumidor español medio, del lector de periódicos, ¿no? Y luego, efectivamente, es que las medidas parece que vamos muy rápido, pero esto se habla de que para octubre. El 8,5% es insostenible. No tiene sentido. Y aparte es el tema de la confianza. Es decir, lo que también con esto el rescate bancario, que yo creo que ahí hemos pecado de poco efectivos y de novato. Es decir, lo que no ha tenido ningún sentido es que hoy estemos esperando a que anuncien 2 consultoras el resultado de su análisis y que el mes que viene auditoras externas nos reconfirmen el resultado del análisis. Porque al final la imagen que tú das es, pero vamos a ver, pero es que estos señores no saben lo que tienen. No se aclaran. O sea, pero estos señores no saben cuando abran esas puertas la cantidad de leones que van a salir de ahí. Así es. Es que es una cosa que mete miedo. Es decir, si la institución que tiene que hacer lo que es Banco de España le has quitado el poder para hacerlo, resulta que tienes que contratar a 2 extranjeros y a 4 auditoras para que te digan lo que hay, aparte de 4 auditoras que alguna de ellas que habrá hecho las cuentas con anterioridad, algo tendrá que decir. Si ahora resulta que te dicen, tiene un déficit de 70.000 millones y has firmado los informes limpios, algo habrá. Pero es que el Banco de España hizo 2 stress tests y dijo que estaba todo bien. Entonces es lógico que ahora no sea el Banco de España quien haga pero es que al final, pero estos investigadores están usando las cifras del Banco de España. Están allí. Sí, pero por lo tanto, revisando y rectificando criterios, claro. Tigres y leones salen de esa... Seguro, sin duda. Como decía yo aquí, ¿te acuerdas? Decía yo, hay que levantar las alfombras, decía yo, si las hay. Si las hay. Bueno, otro asunto importante en el orden del día. El resultado electoral en otros 2 lugares, en Francia y en Egipto. En Francia, bueno, no ha habido sorpresas, había una batalla incruenta, pero dura, en el seno de las filas socialistas de la actual esposa del presidente François Hollande contra su ex esposa. Eso y ahora la actual. Me recuerda las historias. Esto es muy francés, ¿eh? Bueno, no era ninguna esposa, por cierto. Bueno, cierto. Es decir, pero ella era la madre de los hijos, ¿no? De 4 hijos. De 4 hijos. Estas conocidos americanos cuando te ven a una fiesta dice invitation and your significant other, ¿no? El otro significativo que tienes alrededor para no entrar en la cosa de ¿con quién me va a venir? No, tu otro significativo. Pero ha arrasado el señor Hollande o los partidarios más próximos del señor Hollande dentro del Partido Socialista francés. Lo cual le da mucho respaldo, ¿no? En esto de la política, comparado con la economía, la política dirá lo que quiera. Pero al final lo que manda son las cifras. Y pasa lo mismo en las empresas. Al final lo que manda son las cifras. Y en Francia, pues podrán decir lo que quieran, se enfrentarán con Merkel y harán lo que sea. Como hagan demasiado socialismo, hunden ellos el euro también. Por lo tanto, el margen que tienen los políticos es mínimo. Mínimo. Sí, sí. Hombre, yo que al final creo que este apoyo en Francia nos viene bien porque es de los pocos que tiene una idea bastante parecida a la nuestra de cómo configurar la Unión Europea, ¿no? Porque al final lo que estamos hablando aquí es que Alemania es un país que hay que echar la vista atrás. No hace mucho, 6-7 años, clamaba por ayudas similares a las que estamos clamando nosotros, que parece que se nos ha olvidado. Excepciones para integrar la República Democrática. Parece que se nos ha olvidado, pero es que ahora resulta que estos individuos lo que están haciendo es financiando su crecimiento de los próximos 10 años a un coste ridículo. Y ahora lo que les está yendo es que al final dicen, bueno, yo tengo el dinero captado para que Alemania crezca 10 años a un coste ridículo, pase lo que pase, ahí lo tengo, y esta situación la quieren prolongar ad eternum. Y esto es lo que no puede ser. Me gustaría romper una lanza en favor de Alemania comparándolo con los Estados Unidos. ¿En la cabeza de los alemanes? No, comparándola con los Estados Unidos. Estados Unidos también tiene
la deuda pública muy barata, porque la gente se refugia en el dólar. En el dólar, sí. Pero en Estados Unidos no hay una política fiscal bien equilibrada y en Alemania sí. Los alemanes han pasado, para estar en esta situación, por un periodo de reforma, 10 años sin crecimiento. El Partido Socialista se dividió en dos. El esfuerzo fue verdaderamente grande. Claro, es que estamos diciendo, es que usted se ha hecho rico y nosotros somos pobres y no me da usted una limosna. Oiga, ¿por qué me he hecho rico? Porque he hecho los deberes. Claro, es decir, nosotros en vez de decir a Alemania, denos más dinero, hagamos lo mismo que hicieron ellos. Enséñenos Pero, a ver, corrígeme si me equivoco. Cuando los alemanes nos están diciendo que se acuerdan de nuestro padre por la cantidad de kilómetros de AVE que hemos hecho, recuérdame quién es el concesionario de los AVEs. Quizás es una empresa alemana. Eso es otra cosa. No, vamos a ver. Que aquí al final, que los alemanes que les está yendo muy bien con su forma de ser, que lo sigan, pero que no traten de aplicar la misma forma de ser al resto. Que esto es como cuando el Rubalcaba decía aquello de, vuele usted sobre Alemania que verá que hay pocas luces encendidas. Decía, bueno, pues será fantástico, pero es que nosotros somos del sur y nos gusta tenerlas. Entonces, vamos a tratar de que lo que le apliquen a ellos que le vaya bien, de alguna forma nos lo aplica a nosotros. Pero no trate usted de que nosotros comulguemos y que de repente dejemos de celebrar la Feria de Sevilla para celebrar la cerveza. Tampoco nos han dicho eso y es demasiado fácil hablar de caracteres nacionales. Creo que España tiene que cambiar de actitud, e Italia igual. En Italia no han hecho más que dos cosas, y salgo con las farmacias y con los taxis. No, y Monti no ha cambiado nada, ¿eh? No, y con los notarios. ¿Y los notarios? Que resulta que los notarios... No, pero fíjate, los notarios ahora resulta que en Italia puedes comprar una notaría al 25%. Nos vamos a seguir trabajando hoy en la tertulia Capital con don Ignacio Ruiz Jarabo, don Ignacio Bao y don Pedro Sbarz. Gracias y buenos días, amigos. Muy buenos días.